Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Presidente Biden busca aprobación legislativa para su nuevo plan social. Informe apunta a México como uno de los países más peligrosos para los periodistas. Además, inicia ambicioso plan piloto para entregar subsidios mensuales a estadounidenses pobres. Y un juez autoriza la eutanasia para la primera paciente no terminal en Colombia. Bienvenidos a El Mundo al Día. Yo soy Diva Lizeth Cash desde nuestros estudios en Washington. Comenzamos. En busca de los votos necesarios para aprobar los proyectos sobre infraestructura y red social, este jueves el presidente Joe Biden visitó el Congreso y dijo que ya existe un acuerdo en principio. Y para conocer la nueva propuesta del mandatario nos conectamos con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cuál es el marco que presenta el presidente? Diva, esta propuesta es considerablemente más modesta que su plan original y busca convencer a facciones aún disidentes dentro de la bancada demócrata. La nueva propuesta, por ejemplo, ya no incluye programas de cambio climático para luchar el cambio climático, licencias familiar remunerada a nivel federal o la expansión de la asistencia médica, pero Biden cree que esto sea un buen compromiso. Un marco económico revisado para convencer a todos los demócratas y tratar así de aprobar un proyecto de ley de seguridad social por 1,85 billones de dólares y otro plan de infraestructura por $1 billón. Es la estrategia más reciente del presidente Joe Biden, con dos proyectos que podrían determinar el futuro de su presidencia y el control de su partido en las próximas elecciones legislativas de 2022. El mandatario viajó hasta el Capitolio para dejar de lado las diferencias y buscando que los legisladores aprueben la medida, cuyo alcance es considerado histórico. Esto creará millones de empleos, hará crecer la economía, invertirá en nuestra nación y nuestra gente, convertirá la crisis climática en una oportunidad y nos pondrá en camino no solo de competir, sino ganar la competencia económica del siglo XXI contra China y otros países importantes. Según Biden, este marco reduciría la inflación, el impago y la brecha entre los ricos y los pobres. Al mismo tiempo, decidió excluir varios elementos de su nueva propuesta, tales como protecciones para los migrantes indocumentados, pero busca destinar $100,000 millones para la política migratoria. Nadie consiguió todo lo que quería, incluyéndome, pero eso es el compromiso, eso es el consenso y esa fue mi promesa de campaña. Existe un cauto optimismo que el marco económico de Biden pueda tener finalmente éxito, también entre los demócratas más liberales y los conservadores. Mientras ya se habla de votar pronto sobre este marco, el presidente Biden, Diva, ahora está viajando hacia Europa, donde participará en la cumbre del G20 en Roma, Italia, y después en la cumbre climática COP26 en Glasgow, Escocia, la próxima semana. Gracias a Jacopo desde la Casa Blanca. Y evitar el arresto de inmigrantes indocumentados en ciertos espacios protegidos es la nueva indicación del Departamento de Seguridad Nacional. Alonso Castillo nos cuenta todos los detalles. Las escuelas, hospitales, guarderías, juzgados y parques infantiles, entre otros espacios, serán lugares en que los migrantes indocumentados no podrán ser arrestados para su deportación, le dijo a La Voz de América la abogada Claudia Bernal Pérez, especialista en inmigración. Va a dejar de detener a personas por el hecho simplemente de ser indocumentadas, ya no pueden irrumpir en los lugares de trabajo como lo hacían anteriormente. Las pautas presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional
Nacional también impusieron límites a los arrestos en los juzgados y las detenciones también estarán limitadas durante las manifestaciones. La prioridad de ICE vuelve a ser lo que fue anteriormente, que son aquellas personas que constituyen una amenaza tanto para la seguridad pública como la seguridad nacional. El desacuerdo por parte de algunos representantes fue inmediato. Los congresistas republicanos Andy Biggs y James Comer enviaron una carta al secretario Mayorkas, asegurando que estas pautas son una afrenta al Estado de Derecho y solo incentivarán aún más la inmigración ilegal. Para la abogada, el problema de fondo es la inexistencia de un sistema de inmigración acorde a los tiempos. Pero la ley de inmigración como tal no cambia desde el año 1997, estamos en el año 2021, las cosas en realidad han cambiado. Estos nuevos lineamientos, según la abogada, traerán tranquilidad y confianza para quienes tengan un estatus irregular en Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América. El Comité para la Protección de Periodistas apunta en su informe anual a México como el país más peligroso del hemisferio para ejercer el periodismo. Celia Mendoza nos informa. México, una vez más, es uno de los países señalados negativamente en el reporte anual de los niveles de impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. Este país latinoamericano está acompañado en la lista de Sri Lanka y Siria, que sigue siendo el país más violento, más peligroso para periodistas en este hemisferio. Afirmó a La Voz de América Natalie Southwood, coordinadora del programa del CPJ para América Latina y el Caribe. La funcionaria, sin embargo, reconoció que algunos avances en la lucha contra la impunidad en el propio México. En México sí hay algunos avances en unos casos emblemáticos como los asesinatos de los periodistas Javier Valdés y Miroslava Breach. Sin embargo, esos dos casos realmente representan como una cantidad muy pequeña de los casos de periodistas asesinados en México. Por ello, insistió. Es importante que sigan con esos procesos en los casos de esos dos periodistas, pero falta mucho. Southgate indicó que Colombia y Brasil a través de los años también han estado incluidos en la lista, lo que según el CPJ visibiliza las fallas y avances en torno a la impunidad. Para decirle a esos gobiernos de la región, del mundo, que no vamos a olvidar de esas historias, que no vamos a olvidar de esas periodistas y que esos casos queden sin resolver. El reporte del CPJ se hace público a solo días del Día Internacional de la Lucha contra la Impunidad de Crímenes contra Periodistas, que se conmemora el próximo 2 de noviembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y es precisamente en México donde ocurre el 20% de los asesinatos a periodistas, según Reporteros Sin Fronteras. Víctor Hugo Castillo nos relata las modalidades de amenazas e intimidación que enfrenta este gremio en la ciudad de Reynosa. Bastantes compañeros que lamentablemente desaparecieron. Ejercer el periodismo en México sigue siendo una profesión de alto riesgo. Los testimonios de los comunicadores así lo reflejan. Estaba en un evento en entrega de útiles escolares en una escuela primaria, cuando en las afueras de la escuela se suscitó una balacera. Salimos a la calle, ahora sí que con el Jesús en la boca y pensando siempre en la familia, regresar. Ellos le dijeron a La Voz de América que reciben amenazas directas del crimen organizado. Primero que nada está tu salud, está tu vida. Y por ejemplo, los periodistas en Reynosa, por ejemplo, nos tienen ubicados, saben quiénes somos, nos ven todos los días en la calle. Los presuntos delincuentes que hay, simplemente si andan armados nos apuntan con sus armas, nos tiran al suelo, nos hincan. Pero las intimidaciones, según sus testimonios, no provienen solo del crimen organizado. Corremos siempre el riesgo de que los malos o incluso hasta el ejército mexicano, la policía estatal, nos impida realizar nuestro trabajo. De acuerdo con el balance anual de Reporteros Sin Fronteras, en el mundo 50 periodistas fueron asesinados ese año, 8 de ellos en México. Estos temas de la delincuencia organizada no sabemos qué rumbo van a tocar esta gente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ya la experiencia nos da en un momento dado hacia dónde pueden ellos dirigirse. Ellos nos dicen que ante los riesgos y las amenazas responden con firmeza y determinación para que sus voces no sean acalladas. Ética y profesionalismo, consideran estos periodistas, son sus únicas armas para defenderse de cualquier tipo de ataque. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Una cuarta dosis contra el COVID-19 es la nueva recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. José Pernalete nos explica para quiénes iría dirigida esta recomendación. Otra instrucción generada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades allana el camino hacia una mayor protección de personas ya vacunadas y cuya salud es delicada o están en entornos de riesgo. La colocación de una cuarta dosis de inmunización, además del refuerzo en las fórmulas Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen. Así lo comunica de manera oficial el portal de los CDC. Las personas con inmunodepresión moderada y grave de 18 años o más que completaron una serie primaria de la vacuna de ARN mensajero y recibieron una dosis adicional de la vacuna de ARN mensajero pueden recibir una única dosis de refuerzo de COVID-19 al menos 6 meses después, completando su tercera dosis de vacuna. De acuerdo al principal asesor de la Casa Blanca en materia pandémica, Anthony Fauci, los científicos se esfuerzan en despejar dudas relacionadas al impacto del coronavirus en la salud. Estamos haciendo estudios para determinar si la infección desencadena cambios en el cuerpo y aumenta el riesgo de otras afecciones cardiovasculares y enfermedades neurológicas. Por otra parte, la directiva de la empresa Moderna indicó que en las próximas semanas los entes reguladores de salud pública en Estados Unidos podrían recomendar el uso de su vacuna en niños y preadolescentes entre 6 y 12 años de edad. Pero nuevamente, la FDA tomará esa determinación. Es muy posible que cerca de la Navidad, niños de 6 a 12 años de edad también puedan tener acceso a la vacuna de Moderna. José Pernalete, Voz de América, Miami. Solo un 2% creció la economía estadounidense durante el tercer trimestre del 2021 debido al impacto de la pandemia. La Oficina de Análisis Económico atribuyó la moderada expansión a la variante Delta, interrupciones en la cadena de suministros y la insuficiencia de mano de obra. Mientras tanto, el costo de la gasolina sigue aumentando. Los conductores estadounidenses están pagando el precio más alto por galón de los últimos 7 años. Arnaldo Rojas nos cuenta que las predicciones no son alentadoras. Este jueves, el precio promedio por galón de gasolina regular en Estados Unidos alcanzó los $3.39, $1.24 más que en la misma fecha el año pasado y el costo promedio más alto desde 2014 según datos combinados de la AAA y GasBuddy.com. Hemos visto precios del petróleo tan altos de precio que no hemos visto en casi 7 años. Entonces, eso es la razón más importante por qué estamos viendo estos precios altos. Aunque el alza es sostenida, el precio varía por estado, siendo los automovilistas de California quienes llevan la peor parte. Allí el costo por galón de gasolina asciende a $4.57 y todavía no roza su punto máximo, advierten los expertos, que predicen que el costo del combustible seguirá en aumento por lo que resta del año si la Organización de Países Exportadores de Petróleo se mantienen renuentes a aumentar la producción del crudo. Lo que ha pasado en los últimos meses es que la demanda se ha venido recuperando muy aceleradamente, incluso más rápido de lo que se esperaba porque la economía mundial se ha reactivado y hay más movilidad. En la víspera, el barril de petróleo cerró a un costo de $83, $3 más que hace 2 semanas, aunque con un leve descenso en comparación con el día previo. La inflexión entre la producción y el consumo de crudo generalmente se agrava en el invierno, cuando las temperaturas frías redundan en un mayor uso de energía en los hogares, por lo que, a decir de los expertos, el alza en los precios del crudo y sus derivados no darán tregua a los consumidores en la época festiva. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. $1,000 mensuales en efectivo recibirán más de 3,000 familias en Los Ángeles gracias a un plan piloto para personas que viven en pobreza. Verónica Villafañe nos explica. Bajo el programa piloto de asistencia económica de Los Ángeles de ingreso básico garantizado, o Big Leap por sus siglas en inglés, 3,200 familias que viven en la ciudad de Los Ángeles recibirán $1,000 en efectivo al mes por 1 año para ayudarlos a salir de la pobreza. Actualmente la pobreza afecta a 2 de 10 residentes en nuestra ciudad. La mayoría son individuos de personas de color o minorías. El alcalde Eric Garcetti señaló que el nuevo programa destinará casi $40 millones a personas que, a pesar que trabajan tiempo completo, no les alcanza para alimentar a sus familias.
Consideramos que el ingreso básico garantizado es una manera de establecer una red de seguridad social más sólida como instrumento de igualdad racial. Para calificar, las personas deben vivir en la ciudad de Los Ángeles, tener 18 o más años, tener al menos un hijo dependiente, demostrar que fueron afectados por la pandemia y cuyos ingresos caen en el nivel federal de pobreza. Indocumentados también son elegibles. La infusión de estos fondos adicionales ayudará a las familias a satisfacer sus necesidades básicas, prepararse para una emergencia inesperada y alcanzar sus metas financieras. Personas interesadas tendrán 10 días para inscribirse a partir del viernes 29 de octubre. Seleccionados al azar, los participantes comenzarían a recibir el dinero en enero del 2022. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En Colombia, un juez autorizó la eutanasia para Marta Sepúlveda, a quien las autoridades le negaron recientemente la muerte asistida porque su enfermedad no es terminal. Y vamos en vivo hasta Bogotá, Colombia, con Yair Díaz. Yair, ¿cuáles son los pormenores de este caso? Diva, después de 18 días de la fecha que ella había elegido para morir y tras una cancelación, un juez ordena ahora practicar la eutanasia a Marta Sepúlveda. El fallo también indica que la clínica debe coordinar con Sepúlveda en las próximas 48 horas la fecha y la hora en la que se debe realizar el procedimiento. El juez 20 civil del circuito de Medellín falló y le dio la razón. Declaró que Incodol vulneró su derecho a morir dignamente y la sometió a vivir una vida indigna y le ordenó a esta misma clínica llevar a cabo el procedimiento. Sepúlveda sería la primera mujer en Colombia en acceder a la eutanasia sin ser una paciente terminal, gracias a un reciente fallo de la Corte Constitucional. Para el epidemiólogo Luis Hernández, la falta de comunicación de las entidades de salud puede colapsar el uso de la eutanasia. La Corte Constitucional sí permite la eutanasia en casos no solo de enfermedad terminal, sino también pacientes no terminales. Es necesario que el ministerio reglamente esto y se dé una adecuada comunicación a la ciudadanía. Según Francisco Castellanos, director de la ONG Defensa del Paciente, es arbitrario e infundado que los comités interdisciplinarios encargados de evaluar si se realiza o no un procedimiento de eutanasia en Colombia lo hagan basados en el criterio de terminalidad. Se debe también tener en cuenta que la persona se encuentre en un estado de sufrimiento permanente, intenso, que padezca dolores tortuosos y que su dignidad humana se vea menoscabada. Debe prevalecer aquí un criterio absolutamente imparcial por parte de las juntas médicas, de los profesionales de salud. Un panel de especialistas apoyó la decisión del juez que indica que Marta Sepúlveda cumplió con todos los requisitos para poder tener el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. Regreso contigo, Diva. Gracias a Yair Díaz desde Bogotá, Colombia. Desde la lucha armada hasta la presidencia, el rol de la mujer en la vida política de Nicaragua ha sido relevante. Donaldo Hernández nos presenta el legado de 4 mujeres que han marcado la historia de ese país. Violeta Barrios de Chamorro es reconocida por los nicaragüenses como una de las mujeres que escribió la historia moderna del país. Tras vencer en las urnas al actual presidente Daniel Ortega en 1990, el mundo la recuerda como la dama de la democracia. Reconcilió al país que había sufrido una guerra civil. La primera presidenta mujer de Centroamérica tiene 92 años. Su estado de salud es reservado desde hace varios años. Otra de las mujeres que sigue dejando huellas en la historia del país es Vilma Núñez. Desde la dictadura somocista es reconocida por defender los derechos humanos. A sus 83 años le preocupa la situación del país. Yo que viví e incluso fui víctima de la dictadura somocista, me atrevo a decir que esto es peor. María Teresa Blandón luchó por la vía armada contra el somocismo. Después de la guerra civil, se dedicó a la defensa de los derechos de las mujeres. Son derechos que nosotras hemos ido
conquistando con una larga historia de lucha que tiene el movimiento feminista. Pero hoy en día, y a pesar de las diferencias de opinión que genera su nombre, la sociedad nicaragüense percibe a Rosario Murillo, la vicepresidenta, primera dama y vocera del gobierno, como la mujer con más poder en Nicaragua. Aquí tenemos 2 presidentes, con la compañera Rosario. 4 mujeres que de hecho hacen historia en Nicaragua. Para bien o para mal, las diversas perspectivas coinciden en que su papel será clave para forjar el futuro de los nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En el tercer episodio de nuestra serie especial Enjambre Flotante mostramos los esfuerzos de la Fuerza Naval Ecuatoriana para vigilar la presencia de una flota de 300 barcos pesqueros chinos cerca de las Islas Galápagos. La Armada del Ecuador nos permitió acompañarlos en una de sus misiones de monitoreo en alta mar. Después de 3 horas de viaje hacia el oeste de Galápagos, aparecieron los primeros barcos pesqueros. En su mayoría barcos chinos. En esta ocasión, todas las embarcaciones fueron localizadas porque tenían encendido su sistema de identificación automático conocido por su sigla en inglés como AIS. Pero cuando los barcos se ubican cerca de la zona económica de los países, según la agencia de monitoreo Global Fishing Watch, apagan el AIS. En 2020, esta organización documentó que el 42% de la flota china tuvo vacíos en la transmisión de su localización por más de 24 horas, es decir, desaparecieron de los radares. Si lo apagas durante más de 8 horas al día, más de la mitad de tu flota, estás haciendo algo mal. El embajador de China en Ecuador aseguró que los pesqueros de su país tienen la orden expresa de reportar cada hora su localización y prometió represalias para quienes no cumplan. China adoptará una actitud de tolerancia cero hacia las empresas propietarias de los barcos pesqueros y las hará pagar un precio doloroso. Los países de la región han logrado adaptar sus sistemas de monitoreo y la mayoría cuentan con una fuerza naval, pero la tarea es una carga adicional para los gobiernos. Daño económico a las economías de nuestros países. El gobierno del Ecuador ha planteado tanto públicamente como a través de canales diplomáticos la preocupación por la presencia de la flota china cerca de sus aguas territoriales. Pero las relaciones de Ecuador con China son estrechas en temas vitales para la economía del país suramericano. Ningún país puede enfrentarse solo a China o a los demás países que están involucrados en este tema. En Galápagos lo único que esperan es que la flota china o de cualquier otro país respete el ecosistema y su orden natural. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? ¿Qué estará pasando en un lugar que no está protegido? Jaime Moreno, Voz de América. Y Facebook anunció oficialmente que cambiará su nombre a Meta. El nuevo nombre y logotipo parecen ser una respuesta a las intensas críticas que enfrenta la red social desde que una ex empleada denunció que la empresa privilegia su expansión por encima del bienestar de sus usuarios y de esa manera cerramos nuestro show por el día de hoy. Los acompañó Divalicet Cash y recuerde que usted puede ver la serie completa de Enjambre en vozdeamerica.com. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.